La lluvia caía sin tregua sobre el asfalto brillante de la Avenida de los Robles. Las gotas resbalaban por las ventanas tintadas del lujoso coche de Carlos Andrade, un magnate inmobiliario cuyo nombre resonaba en cada esquina de la ciudad. Su vida era una sucesión de éxitos, acuerdos millonarios y lujos que pocos podían siquiera imaginar. Esa noche, el tráfico parecía empeñado en probar su ya escasa paciencia. Un dolor de cabeza punzante, el eco de una discusión con su esposa y la presión de un negocio a punto de cerrarse lo tenían al límite. Detuvo el coche en un semáforo, justo al lado de un paso peatonal. En el umbral de una tienda cerrada, acurrucado bajo un paraguas roto que apenas lo cubría, vio a un hombre. Envolvió su cuerpo en harapos, con una barba canosa y el rostro surcado por los años y la intemperie. A sus pies, un cartel manuscrito y empapado apenas decía: «Hambre. Por favor, ayuda». Carlos sintió un escalofrío de disgusto. No era lástima, era un profundo desagrado por la miseria, por lo que consideraba un fracaso. Soltó un bufido. «¿Por qué no buscan un trabajo?». Zrenia murmuró para sí, aunque el hombre de la calle no podía oírlo. Bajó un poco la ventanilla, lo suficiente para que su voz grave y autoritaria se hiciera escuchar por encima del murmullo de la lluvia. «Oiga, viejo», le gritó, su tono cargado de desprecio. «En lugar de estar ahí mendigando, ¿por qué no hace algo útil con su vida? Hay trabajos, ¿sabe? La calle no es un destino, es una elección». El hombre levantó la vista. Sus ojos, antes hundidos y opacos, mostraron un brillo momentáneo. No de enojo, sino de una tristeza profunda, casi resignada. No respondió. Solo bajó la mirada de nuevo hacia el suelo mojado. Carlos lo tomó como una confirmación de su pereza. Patético, pensó. Sacó su billetera de cuero, no para darle dinero, sino para hacer un gesto. De ella extrajo un billete de 50, una cantidad irrisoria para él, un gesto de burla. Con una sonrisa torcida, lo dejó caer al agua, justo a los pies del mendigo. El billete, empapado, se deslizó por el asfalto hasta un charco, donde la lluvia lo empujó hacia la alcantarilla. «Ahí tiene, para que sepa lo que vale su tiempo», dijo Carlos, con una carcajada seca, subiendo la ventanilla. El semáforo cambió a verde. Pisó el acelerador, dejando atrás al hombre, a la lluvia y el eco de su propia humillación. No se detuvo a mirar atrás. Creía haber dado una lección. Lo que no sabía era que la lección sería para él. Los días se convirtieron en semanas. El incidente en la avenida se desvaneció de la memoria de Carlos, una anécdota insignificante en su ajetreada vida. Pero el destino, caprichoso y justo, tenía otros planes. La empresa de Carlos, Andrade Constructions, estaba a punto de cerrar el trato más grande de su historia, la adquisición de unos terrenos clave para un megaproyecto. La negociación era compleja. Se trataba de una herencia familiar dividida entre varios herederos, y uno de ellos, un hombre llamado Jorge, se había convertido en un obstáculo. Jorge era el poseedor de un porcentaje vital de la propiedad y se negaba a vender. Sus abogados solo daban evasivas. Decían que Jorge era un hombre de principios, apegado a la tierra, inaccesible. Carlos, harto de los intermediarios, decidió ir en persona. Consiguió la dirección de Jorge, una modesta casa en un barrio antiguo, alejado de las zonas de lujo. Al llegar, se encontró con una fachada descuidada, un pequeño jardín con hierba alta. Era una casa humilde, casi en contraste con la magnitud del terreno que poseía su dueño. Tocó la puerta de madera gastada. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre con una barba canosa y ojos hundidos, la misma figura que había visto en la avenida, acurrucado bajo un paraguas roto.
el mendigo. Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Un sudor frío le recorrió la espalda. Era imposible. Aquel indigente, el dueño de los terrenos que definirían su imperio, el asombro, la vergüenza y un miedo helado lo paralizaron. El hombre, Jorge, lo miró sin sorpresa, con una expresión tranquila que contrastaba con el caos interno de Carlos. No había rencor en sus ojos, solo una extraña calma. «Señor Andrade, ¿verdad?», Drenia preguntó Jorge con una voz suave, pero firme, muy diferente al gemido que Carlos había imaginado. «Pase, por favor, lo estaba esperando». Carlos entró, aturdido. La casa, aunque humilde, estaba impecable. Los muebles viejos, pero pulcros. Una biblioteca llena de libros cuidadosamente ordenados, un aura de dignidad. Jorge lo invitó a sentarse en un viejo sofá. «Sé a qué viene, señor Andrade», comenzó Jorge. «Viene por la tierra, esa que mi familia ha poseído por generaciones, la que mi abuelo me confió antes de morir». Carlos intentó recuperar la compostura. «Señor Jorge, disculpe si lo he confundido. La verdad es que no entiendo. ¿Usted es el propietario de esos terrenos?». Jorge sonrió apenas, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Sí, señor Andrade, soy yo. Quizás mi aspecto callejero, como usted lo llamó, le hizo pensar otra cosa. No es mi costumbre, pero hoy, precisamente, estaba investigando. Siempre me gusta ver cómo se vive en las distintas partes de la ciudad. Y hoy, la lluvia me tomó por sorpresa». Carlos sintió la quemazón de sus propias palabras, el eco de su desprecio, el billete de 50 deslizándose por el charco, la humillación. «Entonces, la oferta, señor Jorge». Carlos intentó cambiar de tema, con la garganta seca. «Mi empresa está dispuesta a pagar cualquier cantidad, el doble, el triple de lo que sea necesario». Jorge lo interrumpió con un gesto suave de la mano. «El dinero no es el problema, señor Andrade. Lo que usted no entiende es que esa tierra no es solo tierra, es un legado. Es donde mi abuelo me enseñó a leer, donde mi madre plantaba sus flores, donde cada árbol guarda una historia. Es la memoria de mi familia». El silencio en la sala era pesado. Carlos no podía apartar la mirada de Jorge, del hombre al que había humillado. Su mente trabajaba a 1000 por hora, intentando encontrar una salida, una justificación. «Señor Jorge», dijo Carlos, su voz más suave de lo habitual, casi suplicante. «Entiendo el valor sentimental, pero somos personas de negocios. Todo tiene un precio. Usted podría construir algo hermoso aquí, o...». Jorge lo interrumpió de nuevo, esta vez con una mirada directa que hizo a Carlos sentir el peso de su arrogancia. «Señor Andrade, el día que nos encontramos en la avenida, usted me dio una lección. Dijo que la calle no es un destino, sino una elección, y que debía buscar un trabajo». Carlos palideció. Intentó excusarse, balbucear algo, pero Jorge no lo dejó. «Y tenía razón, en cierto modo», continuó Jorge. «Solo que no era para mí la lección. Mi trabajo, mi propósito, es proteger lo que se me confió. Mi abuelo me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que preservas. Me enseñó a ver más allá de las apariencias. Me enseñó a ser invisible, cuando era necesario, para ver el verdadero rostro de la gente». Jorge se levantó y se acercó a la ventana mirando el jardín. «Verá, señor Andrade, yo no necesito el dinero. He administrado esta herencia con responsabilidad toda mi vida. Vivo con lo justo, sí, pero no me falta nada. A veces salgo a la calle, me mezclo con la gente, observo. Es una forma de no olvidar de dónde vengo y de no dejar que el dinero me cambie. Y hoy, la lluvia me permitió ver algo más». Volvió a girarse, su mirada clavándose en Carlos. «Ese día, usted no me vio. Vio a un mendigo, a un fracasado.
No vio a una persona, y su billete de 50, flotando en el charco, no me humilló a mí, señor Andrade. Solo reveló la clase de persona que usted era en ese momento. Carlos sintió un nudo en el estómago. La lección, la amarga y cruda verdad. No era el dinero de Jorge lo que estaba en juego, sino su propia humanidad. Había juzgado, despreciado, humillado a un hombre que, en silencio, era su dueño, no solo de un terreno, sino de una sabiduría que él había olvidado. No voy a venderle la tierra, señor Andrade, dijo Jorge con una calma definitiva. No por dinero, y no por rencor, sino porque esa tierra es un símbolo de mis principios, de lo que mi abuelo me enseñó, y usted, con su desprecio, me demostró que no entendería lo que es realmente valioso. Esa tierra es parte de una promesa de no olvidar. Carlos no tenía palabras. Se levantó lentamente, su imperio tambaleándose. Se sintió pequeño, insignificante, no ante la riqueza de Jorge, sino ante su integridad y su secreto. El magnate que humilló al pobre ahora era humillado por el hombre de la calle. Lo entiendo, señor Jorge, dijo Carlos, su voz apenas un susurro. La derrota era evidente en su postura. Lamento mi comportamiento aquel día, y hoy usted me ha dado la lección más importante de mi vida. Jorge asintió, su mirada suave. Algunas lecciones, señor Andrade, llegan disfrazadas. A veces, la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la dignidad que mantenemos, incluso cuando nadie nos ve, y en la capacidad de ver la dignidad en los demás. Carlos salió de la casa. La lluvia había parado, pero en su interior una tormenta apenas comenzaba. La lección de Jorge, el hombre que parecía un mendigo, pero que escondía una fortuna y una sabiduría inmensa, resonaría en él mucho después de que el tráfico de la Avenida de los Robles lo volviera a engullir. A veces, las voces ocultas no son las que callan, sino las que elegimos no escuchar, cegados por la apariencia.